de Pasco y Vilcanota. Hablamos que tienen un origen glacial nivel la costa pluvial. Son ríos muy largos, son los de mayor longitud. Su recorrido es longitudinal. Además, son ríos muy caudalosos, son de régimen regular y hablamos que son exorreicas porque desembocan en el océano Atlántico. Son navegables y ahí está la importancia de estos ríos, porque permiten la navegación y a partir de esta navegación permiten agilizar el comercio y la integración de los pueblos. Hasta ahí nos quedamos, si no me equivoco. Muy bien, como te dije, los ríos de esta vertiente nacen en dos nudos, en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. ¿Ya? En el caso del nudo de Pasco, podemos ver que nace el llamado río Mantaro. El río Mantaro va a unirse con otro río llamado el Apurímac. Cuando dos ríos se unen para formar uno principal, se llama confluencia. El Mantaro confluye sus aguas con el río Apurímac, que nace en el nudo de Vilcanota. Y van a formar un río principal llamado N. La unión del Mantaro con el Apurímac forma el río N. Es en este lugar donde se encuentra una zona muy peligrosa para el Estado. ¿Cómo se llama ese lugar? El Brain. ¿Qué significa el Brain? Valle del río Apurímac, N y Mantaro. Profe, ¿qué se está dando en el Brain? A tu compañero le voy a regalar un pasaje para que se vaya, para que vaya al Brain con su gorrita Vive el Perú y su polito que diga fuera el narcotráfico, ¿no? En este lugar están los narcotraficantes y se encuentran los terroristas. Por ende que es una zona muy pero muy peligrosa para el Estado. El Estado está luchando contra el narcotráfico y el terrorismo. Y estos se ubican principalmente en este sector, ¿no? El narcoterrorismo en nuestro país, en el Brain. El Perú ha vencido, casi ha derrotado a los terroristas. Lo que pasa que como ellos ya no tienen tanta fuerza, se han unido con los narcotraficantes que le dan el dinero, le dan el armamento para seguir haciendo su lucha, pero con la finalidad de que ellos le apoyen a poder sacar sus productos de esa zona. Entonces, los terroristas lo que hacen para poder que salgan la cocaína, primero hacen un barrido en la zona, es decir, como ahí hay patrullaje, se encuentran el ejército, ¿no? Patrullando esa zona, los terroristas conocen muy bien ese lugar como la palma de sus manos. Lo que hacen es un patrullaje, hacen un barrido en la zona. Si hay un policía o hay alguien del ejército, no lo matan, lo acribillan, para que los mochileros puedan salir de ese lugar, ¿no? Contratan gente que llevan una mochila de 15, 20, 30 kilos, que salen corriendo del Brain, ¿no? Casi 2 horas corriendo por ese sector, para llevarlo a un lugar y así llevarlo con un heliopuerto, ¿no? Pequeño, y así sacarlo del país. Muchas vidas de nuestro ejército peruano o muchas vidas de la gente de nuestra Policía Nacional han sido perdidas gracias a este narcotráfico y terrorismo, ¿no? Por ende que es una zona muy pero muy peligrosa para el Estado. El río N con el río Perene confluyen sus aguas y forman el llamado río Tambo. La unión del Tambo con el río Urubamba van a formar al río más largo del Perú, que es el río Ucayali. El río Ucayali es el río más largo del territorio peruano.
Este río nace con la confluencia del Tambo con el río Urubamba. Ahora, el río Urubamba va a confluir con el río Marañón en el puerto fluvial llamado Nauta. En el caso del río Marañón, vamos a encontrar en esa zona un río afluente llamado el Guayaga. Un afluente es cuando un río secundario vierte sus aguas a un río principal, por ende que el Guayaga vierte sus aguas al río Marañón, por eso que el Guayaga es un afluente al río Marañón. El Marañón con el Ucayali van a formar el río Amazonas. Oye, pero si el río Amazonas es el río más largo del mundo, ¿por qué no es el más largo del Perú? Por una sencilla razón, que el Amazonas recorre todo Brasil. En cambio, en el Perú solamente recorre una pequeña parte. Por eso que el río más largo del Perú es el Ucayali. Ahora, en el caso del río Amazonas, va a tener afluentes, como el río Napo. El río Napo va a vertir sus aguas al río Amazonas, como por ejemplo el río Putumayo. El río Putumayo, que es límite entre Perú y Colombia, ¿no? Va a vertir sus aguas al río Amazonas. Y también el río Yavarí. El río Yavarí es límite entre Perú y Brasil, ¿no? También va a vertir sus aguas al río Amazonas. En el caso, como estos ríos son caudalosos, estos ríos pueden generar energía eléctrica a través de las llamadas centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, el río Mantaro. En el río Mantaro se ha construido la central hidroeléctrica más grande del Perú, que es la central hidroeléctrica del Mantaro, o llamada también Central Hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Genera aproximadamente el 50% de la energía eléctrica del país y abastece de energía eléctrica a la zona de provincia. Por eso que cuando tú te vas a, por ejemplo, Huancayo, te vas a Huancavelica, Apurímac, ¿no? Todo ese sector, ¿no? Junín, ¿no? Te vas a ese sector, ¿cuánto pagan de luz? Pagan 20 soles, 15 soles. Profe, ¿es tan barato y utilizan la luz igual que Lima? Sí. ¿Por qué es tan barato? Porque se utiliza a partir de la caída de agua, ¿no? La energía eléctrica a partir del agua. ¿Y por qué Lima paga tan caro? Muy bien. Porque la empresa que es del Norte o del Sur es una empresa privada, es una empresa chilena que ganó la concesión. Y esta empresa no solamente utiliza a partir de la caída de agua, sino a través de la quema de combustible fósil, por ende que es caro. Además, en el río Mantaro también se encuentra la central hidroeléctrica de Restitución. En el río Urubamba se encuentra la central hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? Estas centrales importantes que se encuentran en estos ríos de la selva. Muy bien. El río Amazonas, que parte a partir de la confluencia del Marañón con el Ucayali, este río Amazonas es considerado el río más largo del mundo, el más profundo y el más caudaloso del mundo. Su origen remoto se encuentra en el departamento de Arequipa, en la cordillera de Chila, en el Nevado del Mismi. Los principales puertos que encontramos en este lugar es el puerto de Iquitos, el puerto de Nauta y el puerto de Caballococha. En el caso del puerto de Caballococha, podemos decir que es el último puerto del río Amazonas en el Perú. Es el último puerto que se encuentra en el río Amazonas del Perú. Sus afluentes que ya lo hemos visto, ¿no? El río Yavarí, que es divisora con Brasil, que se encuentra en la margen derecha. El río Yurúa y el río Purus. En la margen izquierda está el río Nanay. Hemos visto el río Napo y el río Putumayo, que nace principalmente en Nuevo Pasto, en Colombia, y es límite del Putumayo entre Perú y dicho país colombiano. Tenemos también al río Ucayali. El río Ucayali se denomina así a la unión del río Urubamba y el Tambo, ¿no? La unión del Urubamba
con el Tambo forman el río Ucayali. En el caso del río Ucayali, podemos decir que este río encontramos el puerto de Pucallpa, Requena y Contamana. Es considerado, como te dije, el río más largo del Perú y en su recorrido forma el Pongo de Orellana. Sus afluentes tenemos el Tamaya, ¿no? El Maquia, el Tapiche, por la margen derecha. Y en la margen izquierda encontramos el Aguaitías, Pacaya, ¿no? Que se encuentra en la margen izquierda. En el río Urubamba, que nace en el nudo de Vilcanota, lo hemos visto en la imagen, forma el llamado Pongo de Mainique. Además también forma el Valle Sagrado de los Incas. Se encuentra la central eléctrica de Machu Picchu, lo hemos visto. Y en este lugar no se inicia la explotación del gas de Camisea. En el caso del río Mantaro, que nace en la laguna Chinchaycocha, estoy hablando en la meseta de Bombón, en Junín, en este río se encuentra la central eléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es la que genera mayor energía eléctrica para el Perú. Y hemos visto también que se encuentra la central eléctrica de Restitución. Además, el río Mantaro forma el Valle del Mantaro, que es el valle más poblado, el más fértil y el más turístico de la zona andina. Es decir, el Valle del Mantaro es llamada la despensa del Perú. En el caso de la Apurímac, que nace en la cordillera Chila, en el Nevado del Mismi, en Arequipa, esto nace a partir de la confluencia del llamado Mantaro y N, ¿no? Es decir, en el caso, el Apurímac confluye con el río Mantaro y va a nacer a partir de la confluencia del Mantaro el río N. Acuérdate que en esa zona de estos tres ríos se llama el Braen. El Braen, confluencia del Apurímac, Mantaro y N. Su nacimiento, este lugar va a ser el nacimiento remoto del río Amazonas, ¿no? En el departamento de Arequipa. Como vemos acá en la imagen, la central eléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Ya? Un presidente peruano, no Alan García Pérez, dijo en una de las cumbres de la OEA, si no me equivoco, si el Perú construyera centrales hidroeléctricas en cada pongo, en cada cañón, aprovechando así nuestros ríos, generaríamos energía eléctrica para vender a toda Sudamérica. Es decir, si el Perú en verdad se propone, puede tener energía eléctrica muy, pero muy barata. Energía eléctrica, ¿no? Que representaría un desarrollo nacional. Lo que pasa que a veces cuando se hacen estas represas se cambia, ¿no? El curso del río, y al cambiar el curso del río algunos piensan que generan daño, ¿no? A la zona, ¿no? Depende cómo se haga el estudio de impacto ambiental. En el caso se construye una represa, esta represa se acumula el agua, se ponen turbinas, el agua cae, no, la caída de agua generan que estas turbinas comience a girar y así la energía se comience a formar, llevando así la energía eléctrica a todos los poblados o ciudades que se encuentran cercanas a ese lugar, y así sea una energía muy pero muy barata y genere beneficios a la población, ¿no? Si tú te vas a provincia, en la zona de provincia, la luz es más barato que en Lima. La unidad hidrográfica del Marañón, el río Marañón, por ejemplo, encontramos el nevado de Yarupa, la laguna de la Oricocha, en la zona del nudo de Pasco, va a formar un número de pongos, es decir, el río Marañón va a ser el río que va a tener el mayor número de pongos, como por ejemplo en Rentema, que se encuentra en la zona de Amazonas, el pongo de Manseriche, que es el pongo más grande, más extenso del Perú, que se ubica en la zona de Amazonas y Loreto, y va a tener afluentes como el río Guayaga, que lo hemos visto que se encuentra en la margen derecha, el río Tigre, Morona y Pastaza en la margen izquierda. En el caso
Este río es el más interdepartamental, pasa por mayor número de departamentos. Y encontramos poblaciones nativas como los jíbaros, yaguaruna o aguajún. El río Guayaga, que nace en el nudo de Pasco, afluente, que es un afluente al río Marañón, forma el Pongo de Aguirre y el Valle del Guayaga, ¿no? Tú has escuchado de repente una música, ¿no? Bueno, de mi época, ¿no? De la década del 80, década del 90. Si no has escuchado los no sé quién y los no sé cuántos, ya hay una canción, si no me equivoco, se llama La Dos Torres, creo. Un terrorista, dos terroristas en el Guayaga, Búfalo, ¿no? Y comienza a hablar, ¿no? Ya. Profe, ¿por qué se hablaba del Guayaga? Porque en la zona del Guayaga es una zona, en este valle del Guayaga es una zona donde antiguamente había alta concentración de plantación de hoja de coca, ¿no? Se erradicó la hoja de coca en este lugar a través de cultivos alternativos, ¿no? Como el café, el cacao, y se luchó contra el terrorismo en ese sector. Y toda esta zona se limpió de terrorismo. Actualmente el terrorismo, como te dije, se ha concentrado en la zona del Brae. Ahí está concentrado, ¿no? La vertiente hidrográfica del Titicaca. Cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Titicaca, estamos hablando principalmente de aquellos ríos que van a desembocar en la laguna o en el lago navegable más alto. Estamos hablando del mundo, que es el lago Titicaca. Este lago Titicaca es un lago binacional, ¿ya? Es un lago binacional que se encuentra en la zona de la meseta del Collao. La meseta del Collao, en medio se encuentra el lago Titicaca. En este caso, del lago Titicaca, que se encuentra en la meseta del Collao, esta zona es producto de una falla geológica. ¿Recuerdas que habíamos hablado nosotros sobre una falla y las fallas eran producto, ¿no?, de un desnivel generando una zona llamada Jor, una zona levantada Jor, y una zona hundida llamada Graben? El Jor y el Graben, ¿no?, van a generar la formación de la meseta del Collao, que es el Jor, y el Graben, que va a ser, ¿no?, el lago Titicaca, que es un lago de origen tectónico. En esta zona altiplánica, ¿no?, el altiplano peruano-boliviano, en esta zona se acentuó una cultura. Ustedes saben, ¿no? Se asentó la cultura. ¿Cómo se llama la cultura que se acentuó en ese lugar? ¿Recuerdan ustedes? ¿No recuerdan? ¿Qué cultura se asentó en el altiplano boliviano? Muy bien, Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco. ¿Y qué significa Tiahuanaco? ¿Qué significa Tiahuanaco? Siéntate guanaco, ¿no? Tiahuanaco significaba, si no me equivoco, siéntate guanaco. Profe, ¿qué es un guanaco? ¿Qué es un guanaco, profe? Un animal de carga. Animal de carga. Profe, animal de carga. El guanaco, claro, el guanaco es un animal de carga. Es parecido, ¿no? Es parecido a lo que tú conoces como llama, pero es más alta y más resistente. Por eso que en esta zona del altiplano, no estoy hablando del altiplano boliviano, Perú boliviano, los guanacos, que eran animales de carga, llegaban a este sector y traían productos de la costa o de la selva a esta zona andina. Por eso que los tiahuanacos generaban que un comercio en el sector. Esta es una zona comercial. Se dice, bueno, por historia tú lo debes saber, que el origen de la cultura inca tuvo su origen en el lago Titicaca. Acuérdate de Manco Cápac y Mamagoyo. Acuérdate de los hermanos Ayar, ¿no? Las leyendas que hubo, ¿no? Hablaban de qué, de que salían del lago Titicaca, que el dios Sol les ordenó buscar un lugar donde se tenían que acentuar y la barra de oro tenían que enterrar, y donde la vara de oro se enterraba, es el lugar donde iban a formar, ¿no?, su imperio, ¿no?
¿no? Manco Cápac llegó a un lugar, enterró ahí la vara y enseñó a los hombres a cosechar y bueno, le enseñó a los hombres, ¿no? A trabajar, y Mama Hoyo le enseñó a las mujeres a tejer, ¿no? A hilar, etcétera, ¿no? Pero sus orígenes se basan, según, a través del lago Titicaca, ¿no? A través de este lago. Entonces, ya que hablamos de este lago Titicaca, como te dije, la vertiente hidrográfica del Titicaca va a encontrarse en la llamada meseta del Collao. Fue pregunta de examen. La vertiente hidrográfica del Titicaca se desarrolla en, ¿no?, la meseta del Collao. En esta meseta del Collao van a haber cordilleras, cadenas. En la cadena occidental, por ejemplo, se encuentra la cordillera volcánica. En la cordillera oriental, oriente, se encuentra la cordillera Carabaya. En los Andes peruanos del sur, ¿no? Entre la cordillera volcánica y la cordillera Carabaya se van a encontrar la llamada vertiente, o conocida también con el nombre de Hoya del Titicaca. Su origen de estos ríos van a ser de origen glacial pluvial de los nevados y de la lluvia. Su curso va a ser un curso de corto recorrido. Van a ser torrentosos en la parte superior. Su recorrido es central radial. ¿Por qué central radial? Porque todos van hacia el lago Titicaca. Todos los ríos van hacia el lago Titicaca. Además, son ríos de poco caudal, son ríos no caudalosos. Son ríos donde no puedes navegar. Su régimen es irregular y no son navegables, y su cuenca es endorreica. ¿Por qué endorreica? Porque las aguas del río desembocan en un lago. Hablamos de 3 tipos de cuenca: exorreica, endorreica y arreica. Diarreica no, arreica, ¿ya? Arreica. Es decir, cuando hablamos de exorreica, hablamos que los ríos desembocan en el mar. Exorreica, en el mar. Cuando hablamos de una cuenca endorreica, cuando los ríos desembocan en un lago o laguna, en el caso de esta vertiente. Estos ríos desembocan en un lago o una laguna, que es el lago Titicaca. Y cuando hablamos de arreica, los ríos no desembocan, porque el agua se evapora o se filtra al subsuelo. Como te dije, estos ríos no son navegables. Te hablo de los ríos, no el lago. El lago sí es navegable. El lago sí puedes navegar, pero el río no. Los ríos no son navegables, ¿ya? En este sector. Principales ríos de esta parte, de esta vertiente. Por ejemplo, tenemos el río Ramis, que es el río más largo y el más caudaloso de esta vertiente. Si a mí me preguntan el río más caudaloso de la vertiente del Titicaca o la boya del Titicaca, el Ramis. Por ejemplo, el río Huancaré, denominado también Putina, es el más boreal, ¿no? Es el más boreal de esta vertiente, no del Perú, solamente de esta vertiente. El río Azángaro desagua en la laguna La Rinconada, ¿no? El río Coata, que nace con la unión del río Lampa y Cabanillas, abastece de agua a la ciudad de Juliaca. Por ende, podemos decir que el río Coata es el río de mayor uso poblacional, mayor uso para la población, el río Coata, porque se encuentra en la ciudad de Juliaca. El río Ayaviri, ¿no? O Pucará. Este río se desplaza el ferrocarril del sur en el tramo Juliaca-Cusco. El río Ilave es la unión de Aguascalientes y Huanqué. El río Desaguadero es el único río que saca agua del lago Titicaca y lo transporta hacia una laguna o un lago llamado Popó. Es decir, del Titi pasa por el Desaguadero
y llega al Popó, ¿no? Es decir, del lago Titicaca se saca agua a través del río Desaguadero y el río Desaguadero lo va a llevar al lago llamado Popó, ya que es un lago boliviano. Ya, esto ha sido pregunta de examen final, por si acaso, es decir, de examen general, si no me equivoco. El río Suche nace en la cordillera de Palomani y desemboca en el lago boliviano, ¿no? En la parte de la Titicaca boliviano. Por eso que este es un río límite entre Perú y Bolivia. ¿Cuáles son los ríos límite entre Perú y Bolivia? El río Suche y el río Desaguadero. Ellos son los que limitan entre Perú y Bolivia. Profe, en este caso de estos ríos, la importancia se da en el abastecimiento de agua a la población. Acuérdense ustedes, en una meseta es una zona alta, ¿no? Alta, donde la temperatura con la altitud disminuye, y al disminuir la temperatura con la altitud, la agricultura es límite. Es una zona de una agricultura límite, no se desarrolla muy bien la agricultura. Ya por ende que tienen pocos productos, poca producción, pero el agua abastece a la población. Profe, yo he escuchado una zona llamada Rinconada. Muy bien, la Rinconada se encuentra en Puno. La Rinconada es considerada la ciudad, ¿no?, más alta del mundo, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ya, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona de la Rinconada, profe, pero se encuentran 5.000 metros sobre el nivel del mar. Usted me dijo que a partir de los 4.600, 4.800, ¿no?, las montañas le comienza a formar nieve, ¿no? En nevados se comienzan a formar. Muy bien. Esa zona de la Rinconada, ¿no? Esa zona de la Rinconada está llena de nevados. Si tú ves una imagen, googlea por ahí Rinconada, Perú, te vas a encontrar que ese pueblo está alrededor de los nevados. ¿Qué hacen viviendo gente en los nevados? Lo que pasa es que en esa zona existe lo que tú conoces como minería ilegal. ¿Qué mineral están extrayendo? Oro. Y como sabes que el oro tiene un alto valor en el mercado, la gente se va a vivir allá para extraer oro. ¿No? Una minería ilegal de oro en ese sector, ¿no? Es una zona muy peligrosa también, es una zona donde el Estado también ha tenido varios problemas. Ha sucedido hace poquito nada más, hace un año, año y medio atrás, un problema. Tú sabes que en épocas de vacaciones los chicos, ¿no?, de 15, 18, 20 años salen de vacaciones en el colegio, universidad o institutos y buscan siempre trabajo temporales en verano. Y de repente un compañero puso en su Facebook, ¿no?, necesito trabajo, alguien que me contrate, ¿no? Y un amigo le contestó y le dijo, un amigo, entre comillas, ¿no? Amigo es aquella persona que conoce, sabes dónde vive, ¿no? Ese es amigo, ¿no? Que paras con él, sabes las características, todo, ¿no? Un amigo de Facebook. Un amigo de Facebook, entre comillas amigo, le dijo, yo te consigo el trabajo. Yo sé dónde puedes trabajar. A la semana vas a ganar $1,000 semanal, ¿no? Y vamos. Él, para no ir solo, ¿qué dijo? Voy a ir con mi enamorada. Él va con su enamorada, llega al lugar donde se iba a encontrar. Había una minivan, la suben a los dos y a la mitad del camino los separan a los dos. La chica asustada escribía a su mamá, escribía a su papá por WhatsApp: mamá, me han separado de mi enamorado, no sé a dónde estamos yendo, por favor ayúdame. La mamá se comunica con la Policía Nacional, de ahí no recibió más mensaje, rastrean el celular porque la chica tenía prendido el GPS y se dan cuenta que el celular llegó a la zona de la Rinconada. En esa zona hay tratas de personas, es decir, explotación. Estoy hablando, a las mujeres las llevan para prostituirlas y los que van a trabajar ahí ya no salen. ¿Por qué ya no salen?
por una sencilla razón. Si vas a trabajar en una mina, conoces a los dueños de las minas. Si son minería ilegal, no pagan impuestos. Y ellos venden a los que compran el oro ilegal. Y esas personas no son gente pues de buena reputación, ¿no? Son gente que andan pues armados. Si tú quieres salir de ahí, sales muerto, dicen, ¿no? Por eso que al chico le hicieron trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, después el chico también desapareció. Profe, la policía fue a buscar, intervenir, la prensa hizo escándalo a través de los medios de comunicación, pero después sucedió un problema en el Perú y ya todos se olvidaron de eso, ¿no? Lastimosamente tienes que tener cuidado, ¿ya? Nadie te regala dinero. Tenlo presente eso, nadie te regala dinero. Ni el cuy mágico te regala dinero, ¿no? Te presta dinero. Y tienes que tener cuidado porque hay muchos tipos de estafas, ya por vías de internet, por si acaso. Muy bien. En el caso del río Desaguadero, que hemos visto, el río Desaguadero, acá está el río Desaguadero, es límite entre Perú, acá está Perú, y Bolivia, ¿no? Acá está el río Desaguadero que saca agua del lago Titicaca, y esta es una zona límite entre Perú y Bolivia. Acá hay un puente internacional. Profe, y acá se da un comercio, claro. Peruanos llevan sus productos hacia Bolivia y los bolivianos llevan su producto hacia el Perú. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el gas en Bolivia, el balón de gas, acá en Lima te cuesta 35 o 40, dependiendo de la marca, ¿no? Etcétera. Allá en Bolivia, el balón de gas está entre 3 a 5 soles, el balón de gas en Bolivia. Es un gas muy, pero muy barato. 5 soles el balón de gas. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Pagar 35 el balón de gas o pagar 5 soles por un balón? Entonces te traen balones de gas hacia Perú, ¿no? Ahí comienza la gente a vender, no productos. Acá se comercializa entre ambos países, entre Perú y Bolivia. Pero también entra mercadería ilegal, ¿no? Porque en el caso de Bolivia los impuestos son menores y en algunos casos entran productos como tabaco, cigarro, ¿no? A precios más baratos, lo pasan clandestinamente por el puerto internacional y ya no pagan impuestos y cuesta más barato en ese sector. Diferentes tipos de productos de contrabando, como también productos adulterados o productos bambas. Por eso que uno tiene que tener en cuenta algo, lo barato al final puede salir caro, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta esa zona? ¿Hasta ahí? No confíes en los amigos. Sí, no confíes en los amigos. Si tú has visto, por ejemplo, por la televisión, la noticia, ¿no? Amigos se fueron a tomar y lo violaron a su propio compañero, ¿no? Amigos, ese es tu amigo de barrio, ¿no? ¿No? Se fueron a tomar y lo violaron al propio amigo. O una amiga, ¿no? Ahora creo que hubo una violación a una amiga, le invitaron, dijeron tomar, y eran supuestamente, entre comillas, amigos, ¿no? Y entonces no puedes confiar de amigos. Señoritas, tienen que cuidarse muy bien, tú no sabes las intenciones que pueden tener algunas personas, siempre diciendo la verdad, a dónde salen, a dónde van, no tomar, en el caso de los hombres, hasta emborracharse, por favor, estudien, ¿no? Lean. Ahorita con el COVID hay mayor número de contagios, puede venir una segunda ola, es mejor estar en tu casita, leer, ¿no? Y si quieres reunirte con tus amigos por el Meet o por el Zoom, ya depende de ustedes. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Nada, muy bien. Todo bien, muy bien. Entonces saca tu boletín. ¿Tienes un boletín para darte las claves, por favor? ¿Tienen un boletín? Saca tu boletín y darte las claves. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Todo bien claro?
Todo preciso, ya. Ahora sí. Vamos a proyectarlo. Muy bien. Semana 8. Semana 8, cuencas hidrográficas del Perú. Primera pregunta de la semana 8, lo tienen ahí. Tema 8. Área por donde se desplaza un río principal y sus afluentes y efluentes. Área donde se desplaza. ¿Cómo se llama ese lugar? Área donde se desplaza un río y sus afluentes. Eso se llama cuenca, ¿no? Eso se llama cuenca. Primera pregunta. 1. La cuenca. La cuenca es aquella área donde discurre un sistema fluvial. ¿Y qué es un sistema fluvial? Un conjunto de ríos, un río principal, afluentes, efluentes y confluencia, ¿no? Esa es una cuenca. Número 2. La principal divisora de la vertiente hidrográfica del Perú. La vertiente hidrográfica de nuestro país se dividen a partir de la cadena occidental de los Andes peruanos. Número 2. Enano. Número 3. Señale lo correcto sobre los ríos de la costa. Señale lo correcto sobre los ríos de la costa, dice. ¿Nacen en los Andes occidentales? Sí. Los ríos de la vertiente del Pacífico nacen en los Andes occidentales. ¿Se alimentan del glacial, de la caída de nieve y de la lluvia? Sí. ¿Los ríos de la costa son endorreicos? No. Entonces, ¿cuál sería la clave? 1 y 2, ¿no? 3B. 4. 4. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? ¿Qué características no corresponde a los ríos de la costa? No es característico de los ríos de la vertiente del Pacífico. La 4. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué característica no corresponde a los ríos de la costa? ¿Son caudalosos? No, no son caudalosos. ¿Navegables? No. ¿Torrentosos? Sí. ¿Cortos recorridos? Sí. ¿Exorreicos? Sí. 4A. 5. Indique lo correcto sobre los ríos de la costa. Indique lo correcto sobre los ríos de la costa. 5, ¿cuál es? 5B, muy bien. La represa de Poechos almacena aguas del río Chira. Poechos en Chira. 6. Río que se desplaza por el callejón de Huaylas, considerado el más caudaloso de la vertiente del Pacífico. 6, ¿cuál es? 6, Casa, muy bien. El río Santa. 7. La represa El Gallito Ciego está situada curso del río. Gallito Ciego se encuentra en el río llamado Jequetepeque. Muy bien, dedo. Río Jequetepeque, dedo. En el curso del río Pativilca se ha construido la central hidroeléctrica de Pativilca. ¿Qué central hidroeléctrica está? ¿Qué central hidroeléctrica se encuentra en Pativilca? Muy bien, la central hidroeléctrica de Cagua. Cagua. Se encuentra la central hidroeléctrica de Cagua. 6, letra B, ¿ya? 6B. No, 8 quería B. 8B. 9. En el Nevado de Ticlio nace el río Rímac, mientras que en el Nevado La Corte nace el río Chillón. 9, Casa.
9 casas. Muy bien, Víctor. 10. El trasvase que permite incrementar las aguas del río Santa Eulalia, afluente al río Rímac, viene desde la cuenca del Mantaro y de la laguna. ¿Cómo se llama eso? Marca Pomacocha. El proyecto llamado Marca Pomacocha. 10B. 11. El río Santa y el río Chira son. El río Santa y Chira, ¿qué son? Los ríos más caudalosos. Muy bien. 11 avión. 12. Señale las afirmaciones verdaderas o falsas. El Marañón es el río más interdepartamental del Perú. Verdadero. El río Cayali es de mayor longitud del país. En lo Cayali es el más, sí, también verdadero. El río Putumayo es límite con Brasil. Putumayo es con Colombia. Falso. La confluencia del N con el Perene forma el Tambo. Verdadero. Estamos hablando de la pregunta número 12. No, la pregunta 12. La respuesta es verdadero, verdadero, falso y verdadero. Casa. 13. Sobre el río Santa señale lo incorrecto. Nace en el nudo Tuco. Verdadero. Forma el cañón del Pato. Verdadero. Se ha construido la central eléctrica de Huallanca. También. Se encuentra el reservorio de Tinajones. Falso. 13 dedo. 14. En la ciudad de Atalaya se da la confluencia de los ríos, donde da el origen del río más largo del Perú. El río más largo del Perú es el Ucayali y nace desde la ciudad de Atalaya y es la confluencia del río Urubamba con el río Tambo. 14. Casa. 15. Río cuyas aguas son utilizados por la central eléctrica más grande del Perú. ¿Cuál es? Muy bien, Enano, el Mantaro. 16. Es considerado el río fronterizo entre Perú y Colombia. ¿Qué río se encuentra entre la frontera de Perú y Colombia? La 16, ¿cuál es? Perú-Colombia. Se encuentra el río Putumayo, ¿no? Enano, muy bien. 17. Ríos que forman parte del Braen. El Braen, ¿recuerdas? Valle del Río, Apurímac, N y Mantaro. Muy bien, Enano. 18. Río que forma el número de pongos, forma más pongos en el Perú, mayor número de pongos. Mayor número de pongos está el Marañón. 18 avión. 19. El río más largo de la hoya del Titicaca. El río más largo de la hoya del Titicaca o de la vertiente del Titicaca. 19, ¿cuál es? Por ahí tu compañero. Dedo, ¿no? El Ramis. Muy bien, el Ramis. Y 20. El río que conecta el lago Titicaca con el lago Popó. ¿Recuerdas? Del Titi sale pasa por el desaguadero y llega al Popó, ¿no? Estamos hablando de la pregunta. Muy bien. Estamos hablando de Enano. 20 Enano. Muy bien. En el caso de Río sí ha venido preguntas de examen, ya. Han venido en examen preguntas sobre Río. Han preguntado sobre las cuencas, las características. Normalmente cuando han venido en los exámenes, han venido las características de la vertiente del Pacífico, las características de la vertiente del Amazonas o la característica de la vertiente de la hoya del Titicaca. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos no caudalosos, claro, verdadero, porque todos, la gran mayoría no son caudalosos, por eso es que es la generalidad. Pero si me preguntan, ¿cuál es el río
que es más caudaloso en la vertiente del Pacífico. Hay uno principal, que es el Santa, ¿no? Entonces hay uno que siempre es la excepción de toda la regla, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos no navegables, verdadero. Los ríos de la vertiente del Pacífico no se pueden navegar. Pero si me preguntan cuál es el único río de la vertiente del Pacífico que se puede navegar, ¿no? Que existe navegación, ya es el río Tumbes. Tumbes es la excepción. Profe, si a mí me preguntan, a ver, el único río navegable de la vertiente del Pacífico es el Tumbes. Y me ponen como respuesta Tumbes y Puyango. ¿Cuál marco? Si el Tumbes en el Ecuador lo llaman Puyango, claro, en el Ecuador lo llaman Puyango. En el Perú, ¿cómo lo llamamos? Tumbes. Entonces, ¿tú qué marcarías? El río Tumbes, pues. No podías marcar Puyango. Si me preguntaran cómo se llama el río Tumbes en el Ecuador, ahí sí tendría que buscar la respuesta Puyango. No, esa es la diferencia, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? Disculpe, ¿tiene material para poder practicar si estuviera por ahí? ¿Cuál material de? Geografía. En el caso, a preguntas. Exacto, preguntas para practicar y todo eso. Porque mira, yo ahorita hice preguntas. Ya, el material tendría que yo buscar, ya, para de repente por ahí enviarlos, ayudarle en esa parte, pero sí en la diapositiva sí se va a enviar, ya. Como te digo, los que de repente por ahí han estado de repente el primer mes compraron los exámenes de la pre, ¿no? Y los exámenes normalmente preguntan esas características. Yo no lo tengo, las preguntas de examen, creo que por ahí debo tener un examen. De repente yo lo puedo escanear y ver la manera de cómo enviarlos por acá. No aseguro nada, pero sí le puedo, las diapositivas sí le estoy enviando y le estoy enviando con las claves. Ya practiquen en ese caso y busquen de esa manera. Voy a ver, ya no aseguro nada todavía, ¿ya? En el caso, ya voy a tratar de ver eso, ¿ya? En el caso de las claves de la 16, 17 y 18, ya, 16, ¿dónde está? Acá está, la 16 enano, la 17 enano y la 18 avión, ¿ya? 16 enano, 17 enano y 18 avión, ¿ya? Muy bien, eso sería todo por hoy. Se te va a mandar las diapositivas durante la semana y también van a estar las claves, si no me equivoco, al final. Muchas gracias, estudien, practiquen, cuídense, ¿no? Distanciamiento social y traten de permanecer más en su casa que en las calles. Nos vemos hasta la próxima semana. No te preocupes, nos vemos, chao, cuídense.